Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y les pido que tengan sus Biblias allí preparadas para cuando digamos algún versículo, te dispare enseguida. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice: Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando nosotros nos damos a la tarea de leer la carta a los Hebreos, nos encontraremos frente a unas declaraciones de la superioridad de Cristo. Eso es evidente al leer la carta a los Hebreos. Y también de su obra, de la obra de Cristo a favor de su pueblo. El autor de la carta a los Hebreos tiene la intención de que nosotros podamos ver al Señor superior a los ángeles, porque Él nos comunicó verdades más profundas. El autor también busca que veamos al Señor Jesucristo como superior a Moisés, porque Cristo es garante de un mejor pacto que el antiguo pacto. Busca también que lo veamos como superior a Melquisedec, ya que su sacerdocio es eterno. La obra de Cristo, entonces, trae mayores beneficios que ese antiguo pacto. Pero de la misma manera, o añadiendo también, las exigencias que trae el nuevo pacto también son superiores. Se castigó a los ángeles rebeldes, a los que no obedecieron a Moisés, a los que violaron el antiguo pacto. Y nuestro versículo viene después de reconocer las gracias que ahora nos son otorgadas a cada uno de nosotros en los méritos de ese mediador, de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 19 al 22 de la misma carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, mis hermanos, si hay tal libertad para entrar al lugar santísimo, para entrar confiadamente al trono de la gracia, nos conviene entonces también reconocer la demanda que se nos hace al gozar de tal privilegio. Y esta demanda es la que encontramos en los versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otras palabras, Cristo nos ha hecho beneficiarios de un nuevo pacto y con ello
ha traído unas responsabilidades que son en razón a esas gracias que ya hemos recibido. Ahora, ¿qué responsabilidades encontramos o podemos ver en ese pasaje de Hebreo que acabamos de leer? Y lo primero lo encontramos en el versículo 23. Perdón. Dice el versículo 23, o si alguien lo puede leer, por favor. Bien, lo primero que encontramos allí en el texto entonces es la perseverancia. Mantengamos firme, dice el texto. Entonces, el nuevo pacto es aquel que garantiza salvación, pero demanda perseverancia. Pide que aquellos que son receptores o aquellos que son receptores que no fluctúen, que no vacilen, que avancen y se mantengan firmes. Lo segundo, que es comunión, lo encontramos en el versículo 24. ¿Quién lo puede leer? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien, entonces el deber de la comunión también es una responsabilidad en el nuevo pacto. Y esta debe iniciar en la mente, en nuestros pensamientos. Si nos vamos al original, esa palabra considerémonos, en el original es katanoeo, es una palabra griega. Noeo es mirar y kata le añade la forma de hacerlo de manera intensiva. Es decir, eso traduce entonces mirar intencionalmente, observar algo con cuidado. Pudiéramos decir, prestar especial atención también. Entonces, así como la perseverancia es un mandato en el nuevo pacto, la comunión o el considerarnos los unos a los otros, la cercanía intencional también lo es. Así que debemos ver que la comunión entre los creyentes posee una intención directa y es el estimularnos a la vida de piedad los unos a los otros. Una tercera responsabilidad que encontramos allí en el texto es en el versículo 25. ¿Quién me puede ayudar? Muy bien, entonces otra responsabilidad u otra demanda es el congregarnos constantemente. Si vemos bien entonces el pasaje, el autor presenta la vida en comunidad como aquella que nos ayuda en el cumplimiento de esas responsabilidades que ha traído el nuevo pacto. El guardar el día del Señor, la firmeza en la fe, las buenas obras. Todo eso es imposible sin una vida en comunidad. Viviendo vidas aisladas, se vuelve imposible estar firmes en la fe, guardar el día del Señor y pues naturalmente también las buenas obras. Porque ¿cómo haremos esas buenas obras hacia otros si vivimos aislados de una iglesia? Así que todas estas son responsabilidades que están sobre aquellos que han sido beneficiados
por la obra de Cristo, por la sangre del Cordero, y aquellos que son dirigidos por el mismo Santo Espíritu de Dios. Así que en esta escuela, y ya hemos avanzado bastante, ya hemos visto la iglesia universal o invisible. No sé si alguien puede recordar esa definición. Un valiente por allí que levante la mano. Johnny quiere hablar. Bueno, lo tiene de tarea entonces, para que lo recuerde. También hablamos de la iglesia visible o la iglesia local. Y dentro de la iglesia local hemos visto su membresía. Hablamos también de la autoridad que reposa sobre la iglesia, de su liderazgo y la manera particular en que una iglesia debe ser ordenada. Se habló también de las responsabilidades de los oficiales para con la iglesia y de la iglesia para con los oficiales. Los dones que Cristo imparte para el beneficio y edificación de cada iglesia local. Hemos hablado de todas esas cosas. Y es bueno, mis hermanos, que constantemente repasemos para que mantengamos en nuestra mente esos conceptos frescos. Entonces, la iglesia universal está compuesta por ¿quiénes? En todo el mundo a lo largo de toda la historia. Exactamente. Entonces, la iglesia universal es esa, todos los creyentes a lo largo de la historia, todos los verdaderos creyentes. Y la iglesia local está compuesta por ¿quiénes? En lugares específicos, exactamente. Muy bien, mi hermana, tiene un 10. Entonces, mis hermanos, a partir de hoy y la próxima clase estaremos viendo cuáles son esos deberes de los miembros para con la iglesia misma, para con la membresía. En los párrafos 12 y 13. Y quisiera pedirle a algún hermano que nos pueda ayudar leyendo el párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Muy bien, gracias, mi hermano. Entonces, el párrafo 12 es lo que estaremos viendo el día de hoy. Hay algo que debemos ver con claridad allí en el texto y es el deber de la membresía. Dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Entonces, la membresía a una iglesia local debe ser vista por el creyente como eso, como un deber, como una responsabilidad. Ese es un reconocimiento público de que se pertenece a la iglesia del Señor. Y que se entienden también los beneficios de ser y andar como cuerpo de Cristo. Aquellos que no pueden ver la membresía de esta forma, que no ven como indispensable el hecho de pertenecer a un cuerpo local y que desean andar solos, no podrán reconocer estas responsabilidades del nuevo pacto de las que hablábamos al inicio. Y cómo
estas responsabilidades se materializan en gran manera en una vida en comunidad. Ya decíamos, es imposible vivir estas responsabilidades aislados de una iglesia local. En el antiguo pacto, debemos ver, era algo diferente porque el pueblo de Dios, ¿quién era? Era, digamos, una nación. Las bendiciones eran impartidas a la unidad nacional de Israel. Pero ahora, la unidad es una bendición misma dada por Cristo en el nuevo pacto. Y los bautistas particulares entendieron esto. Ellos plasmaron, y vaya al párrafo 6, ellos plasmaron en la confesión esta responsabilidad de cada creyente genuino, moviéndole a pertenecer a la membresía de una iglesia local definida. Entonces, usted seguramente recordará y tendrá ahí en sus notas, si ha sido juicioso, lo que el párrafo 6 dice. Y quisiera que alguien lo pueda leer. Muy bien. Entonces, pudiéramos concluir que la membresía debe ser buscada y mantenida tanto como al creyente le sea posible. Y debe ser anulada o debe ser, digamos, dejada a un lado por el creyente solamente si la providencia así lo dicta o así lo indica. Cuando y donde tenga oportunidad de hacerlo, dice la confesión. Pudiera no ser la membresía o el pertenecer a una iglesia local algo que está a disposición de todos todo el tiempo. En algunos lugares, un creyente pudiera, por ejemplo, no encontrar una iglesia de sana doctrina, o pudiera serle físicamente imposible trasladarse hasta una iglesia local. Considere también los tiempos de guerra, cuando los países han estado en guerra, las ciudades al borde o en la ruina. Entonces son cosas que la providencia dicta de esa manera y lógicamente tendrá un creyente dificultades para congregarse o para asistir regularmente a una iglesia local. Pero eso, mis hermanos, debemos verlo de esa forma, como cosas que la providencia trae. No deben ser nunca la norma para un creyente. Pero ahora, si no existen ninguna de estas condiciones, el creyente entonces está obligado a buscar ser parte de una iglesia local. Si tiene a su disposición una iglesia donde se predique el evangelio, si puede trasladarse, si en su entorno nada le impide que él pueda pertenecer a una iglesia local, entonces no hay razón, no hay motivo para que el creyente se niegue a hacerlo, porque nada le está obstaculizando el hecho de ser parte de una iglesia local. Y aquí, mis hermanos, debemos entender lo que el autor entonces nos está diciendo cuando él
habla de no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Sin duda esto era una exhortación a los destinatarios y a los que no son regulares en congregarse y no tienen comunión constantemente con sus hermanos. Y debemos ver también el deber de la sujeción a la membresía y a su disciplina. Y quisiera que viéramos primeramente la importancia de la disciplina y cómo los bautistas pudieron plasmar esto. La disciplina en medio de las iglesias bautistas en el siglo XVII no era un asunto de menor importancia. Para ellos eso era algo elemental, fundamental. Y ellos lo expresaron claramente. Por ejemplo, puede irse usted al párrafo 7 y le pido a algún hermano que en un momento, que lo tenga ahí, que en algún momento le indico para que lo pueda leer. Párrafo 7. Vemos entonces, mis hermanos, como les decía, que los bautistas particulares, ellos consideraban la disciplina algo esencial. De hecho, si usted lee acerca de los bautistas, ellos mensualmente, cuando las iglesias eran muy grandes, ellos mensualmente se reunían para tener decisiones en torno a la disciplina. Cuando eran iglesias más pequeñas, ellos podían hacerlo una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, pero para ellos esto era algo vital. Ahora sí, leamos el párrafo número 7. Cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Ok. Entonces, en el párrafo 6, recuerde que hablamos de la importancia de la disciplina. Y del deber de la membresía, perdón. Estamos hablando ahora del deber de la sujeción a la membresía y a su disciplina. Y en razón a eso leemos entonces el párrafo 7. Entonces debemos reconocer que la ejecución de la disciplina es la manifestación de la ejecución del poder y la autoridad otorgada por Cristo a su pueblo. Voy a repetir para que lo anote bien. La disciplina es una manifestación de la ejecución del poder y la autoridad otorgada por Cristo a su pueblo. De manera, mis hermanos, que donde se desprecia o se ignora o se manipula la disciplina o se reduce también la necesidad de la disciplina, se está rechazando entonces una parte importante de la autoridad que ha sido dada por Cristo a la iglesia. Y recuerde que el Señor es la autoridad, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que ha dado esa autoridad al pueblo para que el pueblo ejerza esa disciplina. Una
anotación que hace el doctor James Renihan en su libro acerca de los bautistas es la siguiente. Esta cita es del libro Edificación y Belleza. Cito al doctor Renihan, dice: a las iglesias regularmente les interesaba asegurarse de que sus miembros estuvieran viviendo como debían, separados del mundo y en santidad a Dios. La pureza en la congregación era una peculiaridad esencial. Si la asamblea era el templo de Dios y si la adoración era llevada a cabo en su santa presencia, el pecado no podía ser tolerado. Cierro la cita del doctor Renihan. Este autor es especialista en literatura bautista. Él se ha dado la tarea de investigar mucho acerca de los bautistas y escribir. De hecho, tiene una serie que se llama Rescatando nuestra herencia confesional, y sus libros son primariamente en inglés, pero muchos están siendo traducidos al español. De hecho, se tradujo recientemente un comentario a la confesión, que es un poco costoso, pero si usted lo puede adquirir, bien lo puede hacer. Hará muy bien en leer ese libro. Y quisiera citar también a Benjamin Keach, que fue uno de los firmantes de la Confesión de Londres en 1689. Y él presenta allí 4 obligaciones en su libro, Las llaves del reino. Y son las siguientes. Primero, dice, cada miembro debe sumisión a la iglesia local como un todo. Segundo, paz, unidad y dulce concordia. Paz, unidad y dulce concordia. Tercero, disposición a seguir el proceso escritural para la resolución de las ofensas. Disposición a seguir el proceso escritural para la resolución de las ofensas. Y cuarto, imparcialidad en el ejercicio de la disciplina. Imparcialidad en el ejercicio de la disciplina. Entonces, en todas estas palabras se deja ver, mis hermanos, este espíritu, y no sé si está familiarizado con el término puritano. Digamos, los puritanos se caracterizaban por tener un gran apego a la escritura, por tratar de llevar a la práctica todo lo que se entendía era bíblico. Y de hecho el término puritano fue puesto a estos que llamaban así de manera despectiva. Entonces lo que se buscaba era, como ya decía, un apego a la escritura y la búsqueda de la santidad, y cómo la iglesia local era el lugar adecuado para promoverla, ya que se asumía que la membresía estaba conformada por creyentes genuinos. Ahora, para el desarrollo de este segundo punto, mis hermanos, yo les propongo que veamos la obligatoriedad de la disciplina y la base de esa obligatoriedad. Esto es lo que presenta el párrafo 12. Primero, la obligatoriedad de la disciplina
y la base de dicha obligatoriedad. Y en el párrafo 13, que será la clase siguiente, lo que el miembro, o si quiere un título, puede ponerle el debido proceso de la disciplina. Y el primer punto es lo que el miembro no está llamado a hacer. Y el segundo punto, lo que el miembro sí está llamado a hacer. Entonces, si me puede ayudar mi hermano leyendo nuevamente el párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Muy bien, gracias mi hermano. Entonces hablábamos primero que vamos a hablar de la obligatoriedad de la disciplina. Entonces, esta obligatoriedad está presentada en forma inseparable a la misma obligatoriedad de pertenecer a una membresía. Entonces, así como todo creyente está obligado a pertenecer a la membresía de una iglesia local, todo creyente está obligado a sujetarse a la disciplina de una iglesia local o de su iglesia local. Entonces, un verdadero creyente debe anhelar eso, ser parte, estar en medio de un pueblo que adora al Señor. Porque asimismo Cristo fue el que lo instituyó. Dice el párrafo 5, lo voy a leer yo. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Así que mi hermano, la disciplina está ligada inseparablemente a la membresía. Y los bautistas presentaron al momento de adquirir la membresía unos deberes y unas sanciones para aquellos que no se ajustan a estos deberes. Así que promover la necesidad de la membresía y sus deberes y no promover la disciplina es tener una eclesiología incompleta. No se puede, digamos, tener una membresía apropiada o caminar adecuadamente en medio de una membresía sin hacer énfasis también en la disciplina, porque es el mismo Señor el que nos está llamando a que la iglesia debe ejecutar la disciplina en medio de la iglesia local. Y de hecho yo me atrevería a decir que si en las iglesias se hiciera mucho énfasis o el debido énfasis en el deber de la membresía, quizá tendríamos iglesias más pequeñas, pero con membresías comprometidas. Tendríamos iglesias con miembros más santos, más fieles al Señor, pero seguramente menos numerosas. Y ahora también nos habla esto
de los sujetos de la disciplina. Y los sujetos de la disciplina no pueden ser otros sino los miembros oficiales de una iglesia local. Aquellos que han, y recuerde la clase de donde se habló de la membresía en el párrafo 6, aquellos que han acordado andar públicamente juntos y en santidad y estimulados a andar de esta manera. Dice el párrafo 12, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma. Así que esta porción de el párrafo número 12 insiste en que se reciben privilegios, pero también que se recibe una posición. Y esa posición también nos lleva a estar sujetos a la disciplina. Muchos quizá hemos tenido una concepción errónea de la disciplina y esto es en razón a que honestamente es algo que no se estudia mucho en medio digamos, del pueblo de manera general. Y muchos lo han visto como la Inquisición en medio de una iglesia local. Pero si nosotros nos damos cuenta y leemos, por ejemplo, lo que el Señor establece acerca del proceso de la disciplina en medio de una iglesia local, o si vemos, por ejemplo, el caso de los corintios y cómo Pablo lo trata, el fin de la disciplina no es destruir al creyente, sino levantarlo, restaurarle. Y también podemos decir purificar a la iglesia, porque, y de hecho es la orden que Pablo da a los corintios cuando, recuerde, había alguien en medio de ellos cometiendo un pecado vergonzoso o escandaloso, teniendo así a la mujer de su padre. Él dice, sacad a ese perverso de en medio de vosotros. Entonces la disciplina no busca destruir, sino restaurar la iglesia o al creyente y purificar la iglesia local. Ese es el objetivo de la disciplina. Todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma. Otro error que constantemente, digamos, se enseña es que los creyentes están llamados a someterse a la disciplina y al gobierno de la iglesia local, pero cuando se habla de esto, se piensa solamente en un sometimiento a aquellos que son visibles en medio de la iglesia, es decir, a su liderazgo. Pero esto es un error, porque la ejecución de la disciplina, ese poder dado por Cristo, no ha sido dado especialmente a los líderes en medio de una iglesia, sino al cuerpo local. Así que debemos también tener cuidado en la forma en cómo nosotros vemos que la disciplina debe ser ejecutada. Ahora, hay unos pasos también que se deben dar obligatoriamente para ejecutar la disciplina de forma correcta. Y esto es lo que nos lleva a la segunda parte. Dice el final del párrafo 12, conforme a la ley de Cristo. Y esto es lo que decíamos
que sería nuestro segundo punto, la base de la obligatoriedad de la disciplina. La base de la obligatoriedad de la disciplina. Todos debemos tener claro hasta aquí que la disciplina no es una invención de los hombres, no es una invención de los creyentes a lo largo de la historia. No se le ocurrió a alguien simplemente decir, bueno, en medio de la iglesia se debe ejecutar disciplina, sino que es algo establecido por el mismo Señor, quien tiene toda la autoridad sobre su iglesia al ser la cabeza él de la misma. Y así como lo establece Cristo, él también establece la forma. Y lo primero que nosotros debemos entender es que debemos sujetarnos a Cristo. Lo que debe primar entonces es la obediencia a Cristo antes que la indignación de la iglesia. Esto es lo primero que nosotros debemos tener claro. Y de hecho, esto fue enseñado así por los apóstoles. ¿Quién me puede ayudar leyendo para finalizar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6? Tres, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Gracias, mi hermano. Entonces, si lo vemos bien, la disciplina es ejecutada por la iglesia, pero la orden de ejecutar la disciplina, ¿de quién viene? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es mandado aquí, como lo vemos en Segunda de Tesalonicenses, es mandado por los apóstoles, dicen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, mis hermanos, no es capricho de una iglesia local. No debe menospreciarse la disciplina de esa manera, pero también debemos cuidarnos del otro extremo, que es la severidad al ejecutar la disciplina. Entonces, para mantener este equilibrio, debe hacerse todo conforme a la ley de Cristo. Esa es la base de la disciplina. Y entonces es lo que vamos a ver en el párrafo 13, en esos dos puntos, lo que el miembro no está llamado a hacer y lo que el miembro sí está llamado a hacer. Muy bien, mis hermanos. Entonces, si hay preguntas acerca de la clase, este es el momento para hacerlas. Si no, entonces saque papel y lápiz y vamos a hacer un quiz. Bueno, pasemos a un receso entonces.